Dios transmite a todas las generaciones quién es a través de su palabra. Amén. Todo está documentado. Aquí vemos que Moisés llevó tablas de piedra, como hemos visto, él mismo las alisó y las llevó. Bendito sea el Señor. Leemos versículo 4 de Éxodo 34, del 4 al 14. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Bendito sea el Señor. Amén. Y Jehová descendió en la nube. Tremendo. Jehová descendió en la nube. Bendito sea el Todopoderoso. Amén. ¿Cómo es la presencia de Dios? Descendió, dice, ¿dónde? En la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, amén, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Di conmigo: Jehová no va a tener por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta que tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Él mismo expresó: el cielo se abrió, y declaró la bondad de quien es nuestro Dios. Nuestro Dios es fuerte. Di conmigo: mi Dios es fuerte. Mi Dios es misericordioso y piadoso. Mi Dios es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a pocos, dice, ¿no? ¿A pocos dice? No, a millares. El Señor es misericordioso con millares, que perdona la iniquidad, amén, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, de los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que haré yo contigo. Guarda lo que yo te mando. He aquí, yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al jebuseo, al heveo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra. Has de entrar para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Bendito sea el Señor, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Nuestro Dios es fuerte, nuestro Dios es celoso, nuestro Dios es misericordioso. Cuando una persona peca, amados hermanos, esto es importante. Di conmigo: el pecado es peligroso. O a veces las personas pecan. Las personas pecan, y cuando pecan, dice la palabra que el Señor visita con la iniquidad, o sea, con el pecado, hasta la tercera y cuarta generación de esa persona. A veces no saben los padres de familia, cuando se ponen a pecar, están atrayendo demonios sobre su hogar. Demonios no solamente sobre él, sino sobre sus hijos, sobre sus nietos y sobre sus tataranietos. Un pecado, hermano, un pecado se esparce como brea en la escalera, comienza a descender de generación en generación. El pecado es lo peor. La COVID, las enfermedades de este mundo matan el cuerpo, pero el pecado es una lepra espiritual que daña el alma y la mata. El único que puede matar
El alma es Jehová. ¿Pero a qué alma? El alma que ha pecado, el alma que no quiere arrepentirse. Esa es la verdad del Evangelio. Amén. Dios aborrece el pecado. Dios odia el pecado. Dios no ama el pecado. Pero ¿dónde está el pecado, amado? ¿En el mundo? ¿En los medios de comunicación? El pecado está en el corazón del hombre. El pecado está en el corazón del hombre. Ahora, hermano, ¿cómo hago? Un familiar mío ha pecado fuerte. ¿Qué hago? ¿Y ese pecado va a pasar hasta su cuarta generación? Sí, va a pasar hasta su cuarta generación. ¿Qué tiene que hacer la persona? Arrepentirse. Y ya se arrepintió. ¿Qué más tiene que hacer? Orar, ayunar. Él tiene que dar frutos de arrepentimiento para vencer primero. ¿Quién vive? Segundo, ¿qué más? Él tiene o ella tiene que enseñar a sus hijos y a sus nietos sobre ese pecado, blindarlos espiritualmente con el conocimiento de la palabra, porque ese demonio va a volver, va a ir a los hijos otra vez a buscarlos, el mismo pecado. Luego va a ir a los nietos otra vez, y luego va a ir al tataranieto, el mismo pecado. Entonces, amado hermano, ¿qué puedo hacer yo? Enseñarle la palabra de Dios a los hijos respecto al pecado. Es tiempo de cortar maldiciones generacionales. Amén. Tienes que enseñar, apuntar en un cuaderno qué cosa has pecado, en qué tú sabes que has pecado. Y eso, estudiarlo, los versículos, y enseñarle a tus hijos que eso es malo. Blindar su alma con la palabra de Dios. A su nombre. Ha habido personas, siervos de Dios con grandes ministerios, que el Señor los levantó de la drogadicción. Y los siervos de Dios se repitieron, crecieron en su ministerio. Pero ¿qué pasó? Sus hijos llegaron a ser drogadictos. ¿Por qué? Di conmigo, le faltó enseñar la palabra de Dios en su casa. Es importante para cortar maldiciones generacionales. Tienes que enseñar la palabra de Dios en la casa, porque dice el Señor que va a visitar la casa de los pecadores hasta la cuarta generación. Pero cuando tú buscas en la palabra de Dios, este conocimiento que tú estás recibiendo viene limpiando tus caminos hasta tu cuarta generación también. ¿Quién vive? Cuando tú congregas, cuando tú buscas de Dios, ¿Jehová derrama bendiciones hasta tu vida? No, también las bendiciones son hasta la cuarta generación. Y tú vas limpiando, es tu trabajo, llenarte de la presencia de Dios, porque eso va bendiciendo a tus hijos, a tu familia, a tus nietos, a tus tataranietos. Tienes que estar anunciando la verdad, dando testimonio de que el Dios Todopoderoso te ha salvado. A su nombre. Esa es la verdad. Tienes que tener sabiduría para cortar las maldiciones generacionales. Hemos visto y se ve en el mundo el tatarabuelo borracho, el hijo borracho, ¿no? El otro hijo borracho, el otro hijo borracho. ¿Qué pasó? Es un espíritu inmundo, es un demonio que se va pasando de generación en generación. ¿Y cómo se rompe? Arrepintiéndose, estudiando y enseñando sobre ese pecado en la casa a todos, para que estén blindados espiritualmente. Es importante esas medidas. ¿Quién vive? Es glorioso. También pasa con las enfermedades, ¿no? Le llaman enfermedades hereditarias. La abuelita con cáncer, el hijo con cáncer, el nieto con cáncer. ¿Y qué dicen los médicos? No, son enfermedades hereditarias. Son espíritus inmundos, demonios mismos que están haciendo que la persona muera se acorte su vida por medio de las enfermedades. Y cuando tú pones ahí conocimiento de la palabra para que las personas sean sanos, di conmigo, todo cáncer se va de los cuerpos. Toda diabetes se va de los cuerpos. En el nombre de Jesús, para la gloria del Señor. El poder de la palabra. La palabra es la que limpia el cuerpo. Mientras más palabra de Dios tengas en tu corazón, mientras más palabra de Dios tú vivas en la presencia de Dios, esa palabra va sanando tu cuerpo, va sanando tu ADN, va limpiando tu genética, va limpiando todo, absolutamente todo. Esa es la bondad de la palabra de Dios.